Vamos a iniciar este diálogo. Aquí están casi todos los actores, porque está pues, una persona que representa propiamente el gobierno y es uno de los grandes actores para prevenir embarazo en adolescente, una psicóloga de un colegio donde están los jóvenes, donde se presentan estos fenómenos, y una de las grandes protagonistas, una adolescente, estudiante que hace parte de esos actores que conjugan en enfrentar este tema. Vamos a empezar con la estudiante. Cuando tú escuchas, pues, que colocamos en la mesa este tema desde tu perspectiva de adolescente, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que este tema propone en tu mente y cómo lo están viendo ustedes, los adolescentes, el tema de prevención de embarazo en adolescentes? Desde mi punto de vista, creo que es necesaria la información que se está proporcionando hacia nosotros. Y cuando escucho la prevención del embarazo es importante porque en nuestra isla, pues, y en toda Colombia, vemos que muchas chicas jóvenes, no, ya sea por falta de información o falta de confianza con los padres, que no les habla sobre sexualidad, tienden a cometer esos errores de no protegerse, porque estamos rodeados de información, pero tal vez somos poco asertivos a la hora en el acto, ¿me entiendes? De estar con una persona y no tienes como esa autoridad, la asertividad de decir, no, es mejor protegerse, no quiero estar contigo, ya me siento incómoda. Entonces también como la presión de la otra persona, entonces uno tiene que darse cuenta de las alarmas, no puede estar por ahí en la vida, ¿cómo es que se llama? Diciendo sí a todo, que eso no se puede, eso. Ciertamente estamos hablando de este tema, Juliana, hace mucho de parte de el gobierno, consciente de que es una realidad, un problema, mas sin embargo yo quisiera que desde tu experiencia, que has estado allí todo este tiempo coordinando propiamente programas de educación sexual, se ha disminuido, se ha aumentado, porque muchas veces se cree que entre más hablamos de algo, más genera el efecto contrario. Entonces, háblanos un poquito cómo está esto en nuestro departamento. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, quiero que la comunidad sepa que estamos en el marco de la conmemoración de la Semana Andina de Prevención de Embarazos en la Infancia y la Adolescencia, del 20 al 24 de septiembre de este año en curso. En cuanto a las estadísticas a la cual tú estás haciendo referencia, afortunadamente, no voy a decir desafortunado, porque estos procesos son largos, ¿sí? Toman tiempo. Esto es un trabajo que hemos venido realizando a lo largo de muchas décadas, un trabajo intersectorial, interinstitucional, donde todas las instituciones que de una u otra forma tienen competencias y responsabilidades han puesto su granito de arena. ¿Cómo estamos en cuanto a las estadísticas? Bueno, hemos venido reduciendo los embarazos en adolescentes. Hemos superado inclusive la meta nacional propuesto en el plan de desarrollo de nuestro presidente Duque, en el sentido de que la tasa específica de fecundidad en adolescentes de 10 a 14 años, la propuesta del Plan de Desarrollo Nacional es reducirlo a 2. Nuestra tasa está en 0.4, es decir, ni siquiera llega a 1. Y en cuanto a las edades de 15 a 19 años, la propuesta de la meta nacional es al 2022 a 56 y nosotros hemos reducido nuestra tasa de embarazos en esa edad en el 2019 en 48 y para el 2020 lo hemos reducido a 43. Eso es muy significativo. Si vamos a mirar en cuanto a nacidos vivos, número de nacimientos en mujeres o en adolescentes entre 15 y 19 años, hemos reducido
19 embarazos anuales entre el 2019 y el 2020. Eso es muy significativo. El hecho de nosotros tener un solo caso, un solo embarazo, un solo nacimiento en nuestras adolescentes, eso tiene una implicación tanto político como social y económico, en todo el sentido de la palabra. Hemos reducido para el 2020 a 88 embarazos entre 15 y 19 años, cuando en años anteriores eran 108, 107, 105, hemos reducido muy significativamente. Esto no ha sido un esfuerzo solamente de la Secretaría de Salud, ha sido un esfuerzo de todos los sectores. Los medios de comunicación han aportado muchísimo también para reducir embarazos y entre otros aspectos, factores relacionados a la sexualidad con nuestros adolescentes. ¿Por qué los medios? Porque los medios es donde la gran mayoría de los jóvenes y los adolescentes siempre están recibiendo información. Educación, la Secretaría de Educación a través de las instituciones educativas, hoy presentes con nosotros, también en su programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, han aportado también en este proceso. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, otras organizaciones de mujeres que también ven este problema como un problema social, aparte de que es un problema de salud pública. Entonces, el aporte ha sido de todo el mundo y yo tengo una satisfacción muy grande, no solamente como profesional, sino también como funcionaria del sector salud, que hemos venido trabajando e insistiendo, hemos sido muy persistentes en todo este proceso a lo largo de los años y ahora es que estamos viendo realmente los resultados. Juliana, usted nos dice que la cifra es significativa y que ha mejorado muchísimo todo este proceso, sin embargo, aún la situación es recurrente. ¿Cuál es el factor que está propiamente generando esa incidencia para que esos embarazos estén dándose y esa cifra no se modifique o se disminuya aún con mucha más fuerza? Ok. Lo que nosotros hemos observado con la experiencia es que tenemos que trabajar muy fuerte con padres de familia. Este es un tema netamente de familia porque tenemos que tener claridad de que la educación sexual se aprende y se inicia desde el núcleo familiar, desde el hogar. Factores que conllevan a un embarazo, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, por ejemplo. El hecho de que los padres de familia no tienen una buena relación, una buena empatía, una buena comunicación con los hijos. Y aparte de eso, y aunado a esto, muchos padres de familia que tienen que salir a trabajar y están por mucho tiempo fuera del hogar, por muchas horas, los hijos se quedan solos, por lo general no están con una persona que les esté guiando, que estén con ellos, que estén pendientes con ellos. Los muchachos buscan dónde ir. Desafortunadamente, muchas veces la información que reciben no es la mejor. Y aparte de eso, el temor que nosotros tenemos muchas veces de hablar con nuestros hijos de sexualidad, especialmente hablarles de los métodos de anticoncepción. Los métodos de anticoncepción no lo debemos de mirar como algo malo, todo lo contrario, porque muchas veces nuestros hijos toman decisiones, pueden ser correctas o pueden ser malas. La idea de la sexualidad es que el muchacho lo pueda asumir con responsabilidad, porque de una u otra forma decisiones va a tomar. Entonces, la idea es que los muchachos sepan de que tienen unos derechos sexuales, tienen unos derechos reproductivos, también unos derechos a tener acceso a la información y a la educación, que es parte de sus derechos sexuales y reproductivos, pero que de igual manera tiene derecho al acceso a la planificación y a la anticoncepción en el momento que ellos decidan iniciar o hayan iniciado una relación sexual. Lo que nosotros recomendamos a los padres de familia, ojalá pudiéramos tener esa confianza con nuestros hijos. Ojalá nuestros hijos puedan decirnos, mamá, papá, me siento preparada para iniciar una relación sexual. Mamá, papá, ya inicié, guíenme, ¿qué tengo que hacer?
Otra cosa muy importante, están las instituciones prestadoras de salud, están los hospitales, los centros de salud. Una de las garantías de los derechos sexuales y reproductivos de nuestros hijos es tener acceso a la salud, que ellos puedan llegar a su institución prestadora de salud y a través del equipo interdisciplinario, estoy hablando el área de enfermería, estoy hablando el médico, ellos le pueden orientar y los pueden asesorar en sexualidad. Interesante todo esto. Jennifer Palacio, psicóloga, que está en el campo, en todo el quehacer de los adolescentes en los colegios, sin lugar a duda, desde su vivencia diaria, su contacto con los estudiantes, se da cuenta que todos estos fenómenos y factores que hay alrededor del adolescente pueden ser los detonantes para que inicien su vida sexual a destiempo, con no responsabilidad. En fin, Jennifer, desde tu experiencia ya directamente con los adolescentes, ¿cómo los encuentra con respecto a la información, con respecto a la responsabilidad, la comunicación con sus padres para que esta decisión lo puedan tomar de manera responsable? Buenos días, Jennifer. Muchísimas gracias por la invitación. Es importante visibilizar este tema que sin duda es una problemática de salud pública en nuestro país. Bueno, desde mi experiencia con los adolescentes, como mencionaba Juliana, hay muchos factores. Se presentan diversos factores, incluso nuestra estudiante mencionó alguno de ellos, todo lo que es violencia intrafamiliar. Pero desde mi área y desde todo lo que hemos dimensionado a través de talleres realizados con ellos, a través de su experiencia a nivel particular en consulta y demás, vemos que la información la tienen. En este momento en nuestro país, hablemos particularmente de nuestro país, la información está, saben de métodos anticonceptivos, saben que deben cuidarse, aún existen mitos, porque en realidad sí los podemos evidenciar a través de talleres que hemos realizado, pues visibilizando un poco nuestro campo, porque no solamente hablo de nuestra institución, sino también vengo en representación de cada institución educativa de nuestra isla y del trabajo que realizamos a nivel institucional, a nivel educativo. El poder experimentarlo con ellos, poder estar con ellos, vemos que los conocen, incluso saben muchas más cosas que nosotros, términos que nosotros no utilizamos y ni siquiera como profesionales los utilizamos y que debemos aprenderlos y debemos estar en el campo en donde ellos están, la manera como hablan y demás. Pero como mencionaba, yo estoy totalmente de acuerdo con Alison en ese aspecto. Ella hablaba de un punto supremamente importante y es la asertividad. La asertividad en el momento en el que llega esa persona a proponernos, la asertividad en el momento en que estamos con esos pares y nos dicen yo ya inicié mi vida sexual, en el momento de decir no o en el momento de querer, porque realmente estamos en un momento en el que se empiezan a experimentar muchos cambios a nivel físico, en el momento de querer estar con una persona y poder decir, hey, alto, ¿sí? En este momento lo que necesito es que lo uses, que uses un método anticonceptivo, que uses un condón sobre todo, porque creemos que solamente es usar un método anticonceptivo en pro de la prevención del embarazo y resulta que no, que también tenemos las enfermedades sexuales, sí, las enfermedades. Entonces, en ese sentido, encontramos diversos factores, hablábamos de lo de los padres de familia, que también estoy muy de acuerdo, pero hay una realidad. Y es que todavía tenemos mitos, todavía tenemos tabús en el momento de enfrentarnos a nuestros hijos. Precisamente lo comentábamos con nuestros estudiantes y es qué podríamos hacer en este caso, que por lo menos nuestros padres de familia tuvieran esa asertividad, nuevamente repito, de decir, oye, busca un profesional que pueda hablarlo porque hay realidades y es que no, como padres no debemos conocer todos los temas, no debemos hablar sobre todos los temas y no tenemos pues la obligación de saber cómo dirigirnos y todavía existen tabús en casa. Entonces, en ese sentido, el poder determinar y decir, vamos a una cita con planificación, vamos a una cita con un psicólogo, porque realmente es importante conocer sobre este tema particular. Mira lo que tú estás diciendo, todavía hay muchos tabúes, todavía hay muchos padres que están obstinados y se sienten, o más bien se manifiestan renuentes a poder hablar con sus hijos, incluso llegan a criticar a aquellos padres que sí lo hacen, que de pronto sí llevan a su hija o a su hijo a que puedan conocer cuáles son los métodos de planificación, no se sientan a hablar de estos temas y se lo dejan a la sociedad, a que sea la sociedad la que los eduque y quizá los está educando de una manera inadecuada.
porque es que cuando hablamos de educación sexual no solamente es como tal el coito, el hecho, el acto, sino que implica una serie de aspectos que se deben tener claros para poder formar bien a los adolescentes. Y precisamente quiero preguntarle a Alison con referente a la educación sexual que ella ha recibido. ¿Tú consideras que ha sido propicia? ¿Consideras que esta ha sido lo suficientemente buena y clara, basta como para tú tomar decisiones en tu vida con respecto a tu vida sexual? Sí, ha sido bastante información, ya que en el colegio no nos enseñan solamente sobre el coito y de los métodos anticonceptivos y de las enfermedades de transmisión sexual. Nos enseñan también sobre que la sexualidad abarca todo, de cómo nos relacionamos con las personas, nuestra orientación sexual, las emociones, lo que pensamos, cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos nosotros mismos. También abarca como lo que pensamos. Entonces, yo pienso que está mucha información, tanto en mi casa, mi mamá me habla, uno puede, pues la psicóloga siempre ha estado dispuesta 24/7, o sea, todo el tiempo en el colegio, así que nosotros podemos acudir a ella en cualquier momento en que tengamos dudas, alguna dificultad, algún problema. Y pues la sexualidad también tiene como factores sobre la autoestima. El autoestima es como la confianza y el respeto que se tiene hacia uno mismo, el poder enfrentar los problemas que uno tiene y poder solucionarlos. También tiene que ver con la forma biológica, obviamente, los cambios físicos que nosotros presentamos. También con lo erótico, los placeres hacia uno mismo y hacia con los demás. También tiene que ver con lo ético, como la valoración que uno le da a eso en lo ético. Y el colegio, a pesar de ser religioso, ha llevado a cabo el tema de una manera pues correcta desde que yo tengo memoria, porque yo estoy en el colegio desde muy pequeña, desde que yo tengo memoria, pues nos enseñan a llamarle todo por su nombre. Todo, porque todo hay que llamarlo por su nombre, porque si uno lo hace así, puede evitar violaciones. Entonces, todo llamarlo por su nombre desde que tengo memoria. En inglés también hacemos los proyectos transversales, que en inglés nos enseñan cómo llamarlo. La psicóloga Jennifer ha hecho varios talleres con nosotros. Me acuerdo que hizo una encuesta de todo el colegio sobre el respeto que uno se debe tener hacia uno mismo. Por ejemplo, como que me acuerdo como que una de esas preguntas que todo el mundo lo cogió como burla, que no me parece que es adecuado hacer eso una burla, porque es una realidad, muchas personas lo ven como que decía, es que si una persona te ofrece una cierta cantidad de dinero que te dejarías tocar, y eso es una falta de respeto hacia uno mismo. Entonces ella como que nos trata de enseñar eso. Jennifer, puntualmente, sobre todo en el campo, en el área de tu trabajo, has tenido que guiar a algunas chicas que han recaído en la situación porque se da y de pronto se encuentran ante el dilema si sigo con el embarazo o si lo interrumpo. ¿Y de qué manera lo has hecho? Porque esta es otra realidad, el tema del aborto. Ok, bueno, en primer lugar, en la parte educativa tratamos de trabajar siempre la prevención primaria, no terciaria, es decir, mucho antes de que suceda la problemática. Hablamos puntualmente que tratamos temas desde preescolar, de cómo ser mi propio superhéroe y en primaria. Cuando se han presentado estos casos particulares que han sido mínimos, solamente en mis años de trabajo durante la institución he tenido un caso particular precisamente con decisiones de este tipo. Nosotros debemos ser muy objetivos, es decir, no podemos hablar desde nuestra perspectiva a nivel individual y desde nuestros paradigmas consolidados a través de nuestra moral, de nuestras creencias, de toda la espiritualidad, sino desde nuestra profesión como psicólogos, desde nuestra profesión siendo objetivos en el tema. Guiamos y orientamos a tener una toma de decisiones, a realizar una toma de decisiones, pero sobre todo teniendo en cuenta que son estudiantes, que son menores de edad y que necesitan el acompañamiento de un adulto en esta toma de decisiones.
Este tipo de situaciones yo siempre se los menciono cuando estamos en una consulta particular, y es el tema de hablar de la confidencialidad, y hay momentos donde se rompe esa confidencialidad y este es uno de ellos, donde está en riesgo su vida, donde está en riesgo esa parte integral y donde debo tomar decisiones a partir de un adulto, porque no solamente hablamos en esta etapa de unos cambios a nivel hormonales, sino también unos cambios físicos a nivel cerebral, donde ese lóbulo frontal está en remodelación, donde es el lóbulo encargado de la moral, de las decisiones, de lo adecuado, inadecuado. ¿Cuántos accidentes no hemos visto de chicos tomándose una foto en un balcón, subidos donde no deben? Y accidentes que hemos tenido precisamente porque ese lóbulo frontal está en remodelación, por eso esas decisiones deben ir acompañadas de esos lóbulos ya maduros, que en este caso son esos adultos responsables a cargo de ellos. Como les digo, la decisión queda a nivel familiar. Nuestro protocolo, la forma de actuar es sencillamente orientándolos a ellos en esa toma de decisiones. Hay una terapia estipulada pues para la toma de decisiones. Como instituciones no hacemos intervenciones, pero hay casos en los que particularmente se necesita orientar en la toma de decisiones, y no solamente a nivel particular, sino a nivel familiar, porque el miedo particular o el miedo preciso con el que llegan a consulta es: no puedo contarle a mis papás, vengo a ti, acudo a ti. Digamos que también es un trabajo desde institución poder visibilizar el área de psicoorientación, el decirles: es un lugar seguro, es un lugar responsable, no vas a encontrar un amigo, vas a encontrar un profesional que te va a orientar, y poder generar esa confianza. Cuando llegan a tener la confianza de comentarlo, de decirlo, se hace una orientación en que es necesario que salga. Es necesario comentarle a los padres de familia para la toma de decisiones entre familia. Entonces, particularmente eso es lo que hacemos a nivel institucional cuando un caso se presenta. Estamos ante un proceso, y lo ha dicho la doctora Juliana, y yo quisiera pues en este momento pues que ella misma diera el camino que ha seguido todo este proceso de la educación sexual desde la institución del gobierno, para que nos demos cuenta el paso a paso, donde han habido momentos en que han tenido que retractar, reevaluar, volver otra vez. No ha sido fácil, estamos aprendiendo, y en este proceso de aprendizaje se han dado aciertos, desaciertos. Juliana, si tú tuvieras que dar 3 o 4 etapas que ha tenido este proceso desde el gobierno con respecto a la educación sexual, ¿cómo lo dividirías? Primera parte. Segunda, ¿cómo ha estado el proceso de la educación sexual en nuestras instituciones? Lo que falta, 5 minutos. Sí, bueno, este proceso viene de mucho tiempo. Estamos hablando aproximadamente desde 1994, que yo me acuerdo, se inició el proceso de la implementación de la educación sexual en instituciones educativas por parte del Ministerio de Educación en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social. Esa etapa de alistamiento era primeramente que los docentes de las instituciones educativas podían apropiar el tema de la sexualidad dentro del currículum. Esto tiene unos aspectos muy importantes de acuerdo al grado, de acuerdo a la edad que tienen los muchachos. Se establecieron unas temáticas propias para poder desarrollar, iniciando desde el punto de vista con los niños más pequeños. Estamos hablando en preescolar, que están en la etapa de la infancia, de hablarles en todo lo que tiene que ver relacionado a su cuerpo, el cuidado de su cuerpo. Un tema muy importante que habló nuestra presentadora en el tema que tiene que ver con el conocimiento de sí, de sus órganos reproductores, de cómo lo deben de llamar, cuál es el nombre científico real que deben de utilizar en cuanto a su cuerpo, para prevenir precisamente todo lo que tiene que ver con las violencias sexuales que pueden presentarse en estos niños que están en su primera etapa de la infancia. En cuanto a la secundaria,
todo lo que es relacionado en cuanto a las características, que tengan conocimiento y definición de su sexualidad, sobre las características de la sexualidad, cómo ellos se sienten consigo mismos, siendo de que ellos están en ese proceso de desarrollo. Estamos hablando de un proceso de desarrollo cognitivo, emocional, físico. Ellos pueden reconocer esos cambios, y algo muy importante que tiene que ver con la toma de decisiones y solución de problemas. Eso hay que trabajar mucho con los muchachos, aunado a eso el tema que tiene que ver con la asertividad y lo que tiene que ver con su autoestima y autoconcepto. Yo creo que la educación sexual ha avanzado mucho en el país, está dando otro rumbo. Nos tocó de igual manera, hablando de etapas, un trabajo muy importante que hicimos también con las iglesias, ¿no es cierto? Romper ese tema de la espiritualidad, de la moralidad, que de igual manera nosotros hemos criado en familias donde hemos sido cristianos, hemos sido religiosos, conocedores de la palabra, pero separar, como dice Jennifer, esa parte a lo que realmente nosotros como personas y como profesionales debemos de impartir, dado que la sociedad, sí, es muy amplio, todas las personas tienen unas perspectivas, unos ideales muy diferentes a lo que de pronto yo como individuo personalmente puedo tener. Y ahora estamos en esta etapa donde estamos viendo a nuestros jóvenes ya un concepto mucho más real de sí mismo, ¿sí? No hablando solamente de su sexualidad, de sí mismo. Y es integral, o sea, ya están mirando, tienen una visión muy diferente sobre la integralidad de ellos como persona, y eso ha permitido de que puedan tomar mucho mejores decisiones con respecto al tema de sexualidad. El tiempo es un verdugo implacable cuando se trata de estos temas que tenemos tanto que decir, mucha tela que cortar todavía, pero bueno, de todas formas, nuestros invitados quedan comprometidos para en otra ocasión poder seguir, yo diría, el segundo capítulo de este tema que da para tanto